Top 7 Pokémon que dan miedo. Como ya sabrás, en todo Pokémon, en toda la saga, hay historias que son realmente tenebrosas y que dan muchísimo miedo. Y es por eso que aquí hoy en Comienzo vamos a ver los 7 Pokémon con historias más terroríficas, que aún hay más, además de estos 7. Lo que pasa es que esto es un especial justo Halloween 2022 y si queréis una segunda parte, pues la puedo hacer, y si no, la vamos a ver en el especial 2023. Por eso suscríbete para verla cuando la suba. Que sepas que no todos tienen que ser siempre tipo fantasma los que tengan una historia terrorífica. En este vídeo vamos a ver Pokémon que son de tipos muy diferentes al fantasma, que tienen historias que dan muchísimo miedo. Y es que hay muchísimos, y eso es justo lo que vamos a ver hoy en este vídeo. Y es que en el puesto número 7 está justo Gengar, un Pokémon de tipo fantasma que, según nos cuenta su Pokédex, este Pokémon ataca a la gente para llevarse su alma y que le hagan compañía a Gengar. Yo, si fuera tú, tendría mucho cuidado con tener a un Gengar, vaya a ser que te haga lo mismo, pero eso nunca lo sabremos, ya que creo que se había visto en algún capítulo algo de un Gengar que tuvo un mal entrenador y después pues buscaba amor en los otros entrenadores, ¿no? Creo que eso salía en el anime, no sé. Quien haya visto el anime que me lo confirme en los comentarios. En el sexto lugar está otro Pokémon de tipo fantasma llamado Mimikyu, que este Pokémon, ten cuidado si sopla el viento o se lleva un Pokémon ahí su funda, porque es que si ves su forma verdadera, la forma verdadera de este Pokémon llamado Mimikyu, te matarás, o más bien te matará por la noche de forma muy dolorosa. Según una Pokédex nos dice de que Mimikyu, un día un entrenador, debido a una fuerte borrasca, bueno, un fuerte viento, se le pudo ver justo lo que escondía bajo Mimikyu, que era justo su forma verdadera, y justo esa noche el entrenador murió de forma muy dolorosa. Y aquí se nota cómo puedes morir si ves a un Mimikyu por debajo, así que ten cuidado. En el quinto lugar ya no hay Pokémon de tipo fantasma, es de tipo psíquico, y este Pokémon es justo Hypno. Hypno ya le conoceréis porque habíamos grabado un gameplay de un juego suyo en el canal. Si quieres verlo, pues en la fecha aquí arriba lo puedes ver. Y es que este Pokémon rapta a niños, ¿vale? Y no se sabe qué hace con ellos. Supuestamente se lo pueden comer, o no sé la verdad, pero sí que según una Pokédex nos cuenta de que este Pokémon una vez se llevó a un niño y lo hizo desaparecer. En el cuarto puesto está justo un Pokémon de tipo fantasma llamado Drifloon, que este Pokémon llamado Drifloon lo que hace que dé muchísimo miedo, y más si eres niño, es que se lleva a niños pequeños al otro mundo y le gusta llevarse a los que pesan menos. Vamos, de que si eres un niño pequeño y eres ligero, te podrían llevar un Drifloon literal al otro mundo, y la verdad que eso es terrorífico. En el puesto número 3 nos encontramos a Phantom, que según una Pokédex nos dice de que, según una leyenda, Phantom es un Pokémon que es en realidad el alma de un niño perdido que murió en el bosque porque estaba por ahí perdido en el bosque. Y es por eso que se transforma en un Pokémon tipo fantasma con un tronco en la cabeza. Es algo de que en realidad yo, si estuviese en el mundo Pokémon, me lo creería. ¿Tú te lo creerías? Dime abajo en los comentarios. En el puesto número 2 está un Pokémon que no es de tipo fantasma, y es que en realidad hay muchos, ¿vale? Solo que como es Halloween, tenemos que nombrar también a bastantes fantasmas, ¿no? Pero en este puesto, en el segundo, está Parasect, un Pokémon de tipo bicho, que si no lo sabes, es un Pokémon que es en realidad como un insecto, no sabría decir muy bien lo que es, una hormiga o algo, bueno, no sé. Y lo que pasa es que tiene encima de él un hongo, que este hongo en sí está basado en un hongo real, que es un parásito que vuelve justo a los insectos que ya están muertos y todo, ¿vale? Incluso creo que tienen, vamos, despedazados sus partes. Pues este hongo se mete ahí y hace como que eso cobre vida en sí, y pues en este caso Parasect tiene un hongo que le controla como si fuese este Pokémon zombie. Es que el Pokémon en sí es un zombie. Podríamos decir de que nuestro Parasect, de un equipo en sí que tengamos, está en realidad muerto. Bueno, según esta leyenda o teoría, bueno, es que no es una leyenda ni una teoría, es la realidad. Pues según esto sí. Y en el puesto número 1 está el más perturbador, que no lo había dicho antes, pero el puesto número 1 es el más perturbador de todo este top, al menos para
mí, y es que en el puesto número 1 está Llamas, que es un Pokémon que se dice que es un espíritu de una persona que aún tiene retenido sus memorias en este mundo, sus memorias pasadas, y es por eso que reencarna en un Pokémon tipo fantasma en sí, y bueno, y más bien en un espíritu, y encima se le añade de que tiene una máscara abajo, que la máscara, aunque en los videojuegos y en el anime veamos que en sí parece son faraón y que todas son iguales, se dice de que el Llamas versión normal, el de Galar, no nos estamos refiriendo, ¿vale? El Llamas en sí de Unova, te dice que la máscara era su anterior cara y antes de morirse, bueno, su cara de su anterior vida. ¿Y que te ha dado miedo? Son bastante terroríficas las historias estas de estos Pokémon, ¿eh? Nada, suscríbete justo en cada flecha, porque este canal aprende muchísimo de Pokémon, y justo de cada flecha que abajo le tienes que dar aquí para haciendo más vídeos en mi canal, ¿eh? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.